TV presenta. Esto es Estación Norte, la revista cultural de UACJ TV 44.3. Gracias a quienes nos siguen a través de esta señal y por supuesto también con un saludo a aquellos que lo hacen por medio de otras plataformas, particularmente en las redes sociales donde nos encuentra como UACJ TV en Facebook, Twitter y YouTube. Vamos ahora a esta sección que llamamos Postales, lo más relevante del acontecer cultural en la región en los últimos días aquí en nuestra frontera. Vamos entonces a Postales. Bordeando, una mirada a la frontera a través del arte. Es la exposición escultórica de la artista y socióloga Mirna Ajo, que se presenta en el Centro Cultural Paso del Norte. Bordeando consta de varias piezas en madera, metal y resinas acrílicas. Proyecta la investigación realizada por la artista a lo largo de un año y que brinda una visión de la región a través de sus creaciones. Además, nos invita a la reflexión sobre lo que implica ser fronterizo. Sin duda, esta exposición destaca el papel del arte como medio de resistencia y articulador entre los individuos que compartimos la frontera. Conversamos con Mirna Ajo y esto fue lo que nos contó sobre Bordeando. Esta es una exposición que tiene un año de trabajo, tanto de investigación teórica como de creación escultórica. En esta ocasión estoy presentando 22 piezas que son trabajadas en metal, en alambre, en maderas como pino, como moro y naturales también como percusores o rodadoras como los conocemos aquí o chamizos. Y las distintas maderas están unidas y trabajadas desde el soldando o cortando y dándole forma a los diferentes materiales para poder hacer estas estructuras. Yo he estado constantemente desde toda la vida viviendo con el proceso creativo. Si no actúo, escribo, si no canto, trato de hacer artesanías. Y hace 18 años aproximadamente, por la UACJ, tuve una primera exposición como artesana plástica. En esa ocasión presenté diseños en reciclado en papel, pero eran diseños a escala, en pequeño, templos, cajas, parroquias, cofres, y con diseños y pintado desde mi estilo. Pues Bordeando inicia hace un año con la investigación primero sobre frontera, una investigación somera, y el primer contacto que tengo en teoría, no como socióloga porque es mi formación académica, pero sí con la teoría de Zygmunt Bauman, y Zygmunt Bauman nos habla de la teoría del miedo y la teoría del temor de una manera global, y donde Bauman nos relata de una manera muy nítida y muy clara sobre el proceso que estamos viviendo hoy en esta contemporaneidad y que nos hace ser seres humanos conectados tecnológicamente, instantáneamente, con todas partes que queramos, pero al mismo tiempo formándonos en un coto de egoísta indiferencia, ¿no? Hacia los míos, hacia el vecino, hacia mi comunidad. Y después reviso textos de Alfonso Herrera, sociólogo juarense, y Alfonso dice que nos es tan común el miedo y nos es tan común la violencia en estas dinámicas sociales que se han generado aquí en la frontera, que la adoptamos como natural. Entonces yo presento esta investigación, que es este texto. Es un texto que tiene teoría social y que tiene análisis social y que aparte presenta todo el proceso creativo de la obra escultórica. Y digo, ok, entonces, ¿qué sería la antítesis de estas teorías tan adversas para el fronterizo y para el ser humano? Y yo encuentro que una antítesis podría ser la filosofía huichola, que es de nuestro México, y también la filosofía hindú, en donde estas filosofías nos llevan
a la búsqueda de un equilibrio natural, esta cosmovisión, esta cosmogonía, el que me interese la comunidad, que me interese el otro. Pero aparte, en el caso de la filosofía hindú, en estas meditaciones y en estos decretos mandálicos hay una conexión con el todo y con la parte. Entonces es un ir y venir entre mi ser que pienso, mi ser que estoy, mi ser que pretendo, y retomar otra vez el ser que soy en realidad, ¿no? De esta manera pienso en el amonite. El amonite es un caracol, como sabemos, que aquí se encuentra todavía en cantidades abundantes en todo el Valle de Juárez o acá en el Valle del Paso. Es este fósil marino con esta estructura en forma de caracol, que además representa en cada segmento el 1.8, que es, sumándolo, la secuencia Fibonacci nos da el total del pi, 3.1416. Y eso se me hizo muy mágico porque pues es un animal, un fósil marino que existe aquí, que nos tropezamos con él, que lo hemos ignorado por todo el tiempo y que además nos representa esta conexión con el número áurico, el número divino. Y entonces yo empiezo a hacer estos cruces que de repente me da por hacer, casi siempre, y encuentro que esta figura somos un poco nosotros y somos un poco ir creciendo en la adversidad con estos segmentos, y la presentación o la curatoría como está expuesta esta exhibición es justamente en esta espiral en forma de amonite, y aquí estamos en el corazón o en el centro y son 7 segmentos que tiene que ver con los 7 chakras del cuerpo, según la filosofía hindú, que tiene que ver con estos diferentes colores, según la colorimetría en el arte, pero también estos colores son los que los huicholes utilizan, sobre todo en estos sueños, ¿verdad? En estas conexiones oníricas que tienen a través del peyote y con estas representaciones en sus diseños. En esta, pretensión de tratar de llevar esta exposición a ese punto, bueno, yo expongo en forma de espiral, en forma de este fósil marino, y además lo represento en distintos segmentos de la exposición. Están invitados, esta exposición se acaba el 5 de diciembre, pero vamos a estar en espera de algún otro espacio aquí y espero que vengan a visitarla. Estamos aquí en el Centro Cultural Paso del Norte de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Estación Norte. Vamos ahora a la entrevista, esta sección donde conversamos con escritores, promotores culturales, artistas de aquí de nuestra región. En esta ocasión nos acompaña aquí en los estudios de UACJ TV Aureliano García Aros. Le invito a que se quede con nosotros, vamos a la entrevista. Está con nosotros aquí en el estudio de UACJ TV Aureliano García Aros. Aureliano, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Estación Norte. Al contrario, Noé, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Es la primera vez que vienes a UACJ TV, no? A UACJ TV, sí. La vez pasada me entrevistaron en las instalaciones de la Rodateca en La Rodadora. Sí, cierto. Pues gracias. Bienvenido a tu casa. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oye, Aureliano, pues queremos platicar contigo de muchas cosas. Okay. No nos va a alcanzar tal vez el tiempo, así que vamos a hacer segunda parte después. Va. Lo anticipo de una vez. Ok, va, de acuerdo. ¿Cómo inicias en esto de las letras, Aureliano? Bueno, yo creo que desde pequeño. Tuve una abuela materna que era una lectora asidua, entonces a partir de ahí, yo siempre he pensado que cuando lees mucho hay un momento en que ya necesitas crear tus propias historias. Sí. Y yo recuerdo que de pequeño, yo nací en un rancho Granadeña, municipio de Santa Bárbara, y me mandaban a llevarle lonche a mi papá que trabajaba en una mina. Entonces yo recuerdo que en el camino, en el trayecto, iba hablando solo, contando historias. Yeah. Entonces yo creo que desde pequeño surgió esto. Ya después, ya de forma profesional, yo creo que son 5 años atrás, con Braulio, el otro grito cantor, que ya logré con una editorial publicarlo. Pero yo creo que desde pequeño viene este gusto por las letras. ¿Y en la literatura infantil qué te llevó a ello? Bueno, la literatura infantil fue como un descubrir el trabajar con los niños, porque yo quería ser psicólogo y de hecho se quedó trunca la carrera, y hacer la especialidad en psicología infantil, porque siempre me llamó la atención trabajar con los niños, ¿no? Pero
cuando voy como a la mitad de la carrera, descubro que no es en realidad lo mío. Y lo que hago es cambiarlo por diplomados en ciencias de educación. Y ahí fue como aprendí un poquito a trabajar con los niños. Y a la vez que llevaba estos diplomados, empecé a escribir 2 cuentos. Uno se llama Nisiul y el otro se llama Chipi Chipi. Y estaban dirigidos a niños, pero con un rollo del amor por la naturaleza, un rollo ecológico, ¿no? Yeah. Entonces, Nisiul era un duende que cuidaba que los bosques no estuvieran deforestados, y Chipi Chipi eran unas hadas que cuidaban que el agua no fuera contaminada y esto, ¿no? Y entonces, con estos libros, inicio el recorrido, ¿no? por las escuelas y todo esto, los jardines de niños. Pero luego llega esta temporada de violencia de nuestra ciudad, sí, y que complica un poco la situación. Y cuando yo llegaba a las escuelas era muy sencillo y abrían las puertas así rápido, te decían adelante, trabaje con los niños, ¿no? Pero cuando ocurre esto, pues la ciudad se resguarda, por cuestiones de seguridad también las escuelas ya no permiten la entrada, y es cuando me pongo a escribir una antología de cuentos. Y Braulio era el último cuento de esa antología. Entonces, mi amiga Lisbeth Gallegos, en ese tiempo trabajaba en una escuela, y acostumbraba yo a subir pequeños fragmentos del texto, y le gustó mucho lo que subía, ¿no? Entonces me dice, oye, ven a leerles a los niños esto. Y le digo, oye, es que ni siquiera está corregido. Si no importa, ven y léelo. Y entonces así fue como surgiendo la idea de que Braulio era un libro, y llegó a oídos incluso de La Rodadora, y fue cuando me dijeron, oye, pues ven a presenta tu libro acá. No, es que no es un libro. Y total de que entre todo esto decidí autopublicarlo. Okay. Pero en el trayecto encontré a Ibri Books, que fue la editorial que me editó en un principio. Hoy en día ya está en Aros Ediciones, pero en ese tiempo Ibri Book fue quien me hizo la primera edición de Braulio. Y pues gracias a eso logramos entrar a ferias de libro, pude llegar a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México. Con Braulio. Con Braulio, y luego de ahí yo creo que llevo como unas 6 o 7 ferias de libro en estos 3 años dentro de la República Mexicana. Y pues en este año logré llegar también a Guatemala, a Quetzaltenango, específicamente la ciudad de Quetzaltenango, pero ya con Braulio, con Titaritas y con El Devorador de Palabras. Ya son 3 libros más, y pues este año logramos también editar Los Zapatos de Papá, que es poesía, y que lo padre de todo esto es que está en español y en rarámuri. ¿En serio? Bueno, ahorita hablamos de Los Zapatos de Papá, porque necesito preguntarte qué diferencias hay en Aureliano del Braulio a Los Zapatos de Papá. ¿Qué te ha cambiado como escritor, como persona? ¿Qué notas tú que ha cambiado al inicio de este Braulio, que no era un libro y se hizo libro, ahora Los Zapatos de Papá, que está pensado, me imagino, en su esencia como un libro? Sí, bueno, ocurren cosas muy extrañas, muy padres también. De pronto cuando empezaba a escribir a Braulio y yo sabía que tenía un encanto especial este libro, ¿no? Porque como que solito iba caminando. Y cuando escribo ya El Devorador de Palabras y Titaritas, ya lo hago pensando un poco en el compromiso que tengo ya con los niños de llevarles algo que es cada vez más y mejor. Sí. Esa es una de nuestros objetivos en Aros Ediciones, ser más y mejor. Entonces, creo que sí hay un crecimiento, como escritor, sí hay un crecimiento como persona también, ¿no? Porque no nada más es el sentarte a escribir, sino que ya lo tienes que hacer pensando en, ahora sí, a quién se lo estás entregando. Entonces, en ese sentido creo que sí hay una diferencia de cuando empezaba a escribir y ahora que ya lo haces de una manera más profesional.
existe este compromiso. Bueno, pues aquí está, lo ponemos para la cámara, Braulio. Yo creo que es importante mencionar a Braulio porque es el inicio, ¿no? Sí. de tu trayectoria y siempre vas a tener un cariño, me sí, imagino. Total, ¿no? total. Por cada uno de ellos es Sí, especial, sí, claro. pero Braulio definitivamente es el que ha abierto los caminos para estar ahora donde hemos logrado llegar. ¿Qué implica ser escritor y trabajar con niños? Pues es un compromiso enorme porque es un reto además. De pronto los maestros, escritores ya consolidados, he platicado con algunos y me dicen, no, es que escribir para niños yo no podría. Pero yo pienso que es algo sencillo, a mí no se me complica. El hecho de, yo creo que es acercarte a los niños y sentir un poquito, conocer cómo piensan y de esa manera lo que tú les presentas les resulta un poco atractivo, ¿no? Oye, Aureliano, ¿y cómo se da esta idea de tú hacer tu propia editorial? Bueno, es que el trabajo del escritor, sobre todo acá en el norte, es un poco difícil en el sentido de encontrar quién nos publique. Y con Aros Ediciones quiero convertirla, no básicamente, ¿verdad? Pero sí nuestra línea que sea más encauzada hacia la literatura infantil y juvenil. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho, porque la literatura infantil y juvenil, desde mi punto de vista como tal, no existe. Para que existiera debiera ser escrita especialmente por niños o por jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros escribimos es literatura pensada para niños, pero no porque esté escrita por ellos. Entonces, este recorrido de, si encontráramos, y que sí los hay, niños escritores, es efímero porque crecen. Y lo que dejan escrito hoy, eso es literatura infantil. Y lo veo mucho en los concursos estos del Quijote, que ya se vienen acercando. Y nos encontramos con unos textos maravillosos de niños increíbles. Dices, caray, esto no lo puede... ¿Cómo puede ser que a un niño lo esté escribiendo? Pues sí lo escriben. Y esos textos se pierden porque se quedan... Incluso me he topado con casos de jóvenes que ya me he encontrado ahora más adelante y que sus textos se perdieron porque no tuvieron la precaución de sacarle una copia. Ellos cumplieron con el requisito y lo mandaron al concurso y el texto se perdió. Entonces, esos momentos tan efímeros que hay en la literatura infantil, creo que los podemos rescatar. Entonces, el objetivo de Aros Ediciones es eso, apoyar a los talentos de acá de Ciudad Juárez, jóvenes y niños, y hacer una línea de literatura infantil real. Vale. Pues interesante, y es una apuesta, fuerte, arriesgada. Sí, y creo que lo vamos a conseguir, nada más es cuestión de enfocar. Y es importante esto porque de pronto encontramos que hay mucha gente que estamos escribiendo. Y hay quienes lo hacemos bien, otros lo hacemos de forma regular y así, ¿no? Y entonces también es importante que como autores sepamos cuáles son nuestras posibilidades y hasta dónde podemos alcanzar y hacer que la literatura crezca, que la literatura no se convierta en un pasatiempo, sino que se convierta en algo serio y que haga crecer y que haga que los ojos de otras editoriales, ahora sí que importantes, se fijen en el trabajo que estamos haciendo acá en la frontera, ¿no? Bien. Eres muy activo en cuestión de que visitas escuelas, lees historias, interactúas con los niños. ¿Cómo te va con eso? Aparte de la chamba como escritor, de visitar escuelas, de estar ahí con ellos. Pues es que es un complemento, ¿no? Bueno, yo en algún tiempo estudié teatro y me decían, ¿por qué estás estudiando teatro? Porque yo soy pintor. Me dice, ¿por qué estudias teatro si lo tuyo es la pintura? Y les digo, bueno, porque a mí me gusta. Entonces no sabes en qué momento de la vida algo que te gusta te va a ayudar a complementar algo más, ¿no? Entonces cuando yo inicié a promocionar mis libros, pues yo los leía. Los leía y bueno, de una cosa llegó a otra y en una ocasión me dije, bueno, ¿por qué los estoy leyendo? ¿Por qué no narrarlos? Y ahí fue donde descubrí yo la figura del cuentacuentos.
Entonces, con Armando Molina y en la biblioteca del Parque Central. Y luego de ahí surgió la invitación precisamente de la UACJ. Trajo en una ocasión a Carolina Pizarro, una cuentacuentos chilena buenísima, y nos dio unos talleres. Y entonces, gracias a esos talleres, pues lo poquito que yo sabía o que yo tenía de relación en cuentacuentos, pues empezó a crecer más. Y pues bueno, hoy en día el cuentacuentos me ayuda para hacer lo que hago, ¿no? Fomentar la literatura, tanto la mía como la de otros autores, que el regular, a mí me gusta presentar mis libros, pero sin hacer una lectura completa o una presentación completa, porque me gusta que los niños descubran leyendo de qué se trata el libro, ¿no? Y que interactúen, ¿no? Interactúan mucho además, contigo, son parte de la historia. Sí, claro. Eso es maravilloso. Es esencial, sí. No sé si lo han visto, pero Aureliano tiene un encanto muy particular en las presentaciones de sus historias cuando visitan a la escuela. ¿Cómo hacerle para que si alguien quiere que vayas a una escuela, cómo se coordina eso? Pues es bien sencillo. Nada más es contactarnos, agendamos la fecha. De repente si pierdo oportunidad de presentarme en alguna escuela porque, por ejemplo, ahora que me voy a Filig otra vez este año, son 5 días y me han estado hablando estos días, no sé, como que yo creo que, no estoy seguro, pero creo que es el inicio como del ciclo escolar lector, justo por estas temporadas. Entonces, me invitan y así nos presentamos en la escuela. No, pues hay que apartar fecha con tiempo. Pues ojalá que sí, que tengamos todo el año escolar lleno de fechas. Oye, vamos a cerrar platicando de los zapatos de papá, por favor. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de que fuera también traducido a Rarámuri? Bueno, Los zapatos de papás es un libro que ya va como para un año y medio, yo creo que se gestó. Y era con la intención de enviarlo a un concurso. Y lo enviamos, y entonces durante ese año no se pudo hacer nada porque no puedes hacer nada con el texto hasta que te digan si queda o no queda, ¿no? Pues no quedó. Pues yo digo que por causalidades las cosas de pronto no funcionan. Pero justo en ese tiempo, en noviembre del año pasado, que también visité Filig, conocí a una escritora de Sonora, Emilia Huitimea, y ella es indígena de la comunidad Mayo. Entonces, platicamos, ella también escribe para niños, y acordamos hacer una antología en español y en lengua mayo. Y entonces, por cuestiones del destino y todo esto, pues no pudimos concretar y todo esto, y en una de mis giras que tuve a la sierra, platiqué el proyecto y me comentaron, oye, pues hazlo en Rarámuri. Y empecé a buscar quién me tradujera y no encontraba quién hiciera la traducción. Hasta que en abril visité Guadalupe y Calvo y ahí conocí a Ignacio Prieto, y él es tarahumara, y él lleva todas las cuestiones de asuntos indígenas de toda la región de Guadalupe y Calvo, y me lo presentaron, le platiqué del proyecto y quedó así como que sí, ok, va. Entonces le mando los textos y me los empieza a mandar así en cuentagotas, así de poquito, de a poquito. Yo estaba todo desesperado porque yo ya quería todos los textos, ¿no? Y me parecía fabuloso porque cuando los lees, a mí me parecía que era como si los dioses te estuvieran hablando, ¿no? Era la cultura de los tarahumaras, la cultura rarámuri es fabulosa. Ya nada más te empiezas a involucrar y empiezas a conocerlos a fondo y dices, caray, qué desperdicio tenemos de no hacer un rescate profundo por esta cultura. Claro. Y así es como nacen los zapatos de papá, al español y al rarámuri. Muy bien. ¿Dónde encontrar tus libros? ¿Dónde encontrar Braulio? ¿Dónde encontrar los zapatos de papá, Titaritas? ¿Dónde los puede encontrar la gente? Ok, acá tenemos bodega de libros en nuestra ciudad. Tenemos 2 en Plaza Juárez y en Misiones. Y
una parte bien importante que están en la tienda de recuerdos de La Rodadora. Ah, ok. Ajá. Y cuando usted los compra en esta tienda, un porcentaje de estos libros sirve para que los niños vayan a La Rodadora, al museo. Entonces, si usted quiere comprar los libros y además apoyar una causa social, pues puede hacerlo dentro de las instalaciones de La Rodadora. Y también en Galerías Tech, en el segundo piso, hay un módulo de sellos de goma. Y ahí también los tenemos todos. Pues está bien. Sí. Aureliano, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre no, al contrario, gracias. Un gusto conversar contigo. Gracias. El gusto y es para mí. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, pues esperamos no sea la última vez que Ojalá que no. Ojalá seguir conversando. Vamos entonces a una pausa. Regresamos. Esto es Estación Norte, la revista cultural de UACJ TV 44.3. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Norte. Vamos ahora a nuestra sección Carrusel, donde traemos un video de la red aquí a la señal de UACJ TV. Esto es un video que nos encontramos sobre Brigada para Leer en Libertad, que es una asociación civil que promueve el fomento a la cultura y a la lectura. Un canal de YouTube muy activo que les recomendamos, Brigada para Leer en Libertad. Nos trajimos un video de la red de ellos para aquí mostrárselos en Estación Norte. Es un país donde no se lee y hay 1000 personas congregadas a una discusión. Este es el Foro de la Resistencia. Los que coordinamos este foro somos de izquierda, somos un foro que vincula continuamente temas de actualidad, reflexión histórica, debate político, etcétera. Estas claves del foro congregan a una república resistente, a una república antiestatalista, encabronada con el estado de descomposición de este país, enemiga de la corrupción, el cohecho, el abuso del poder y de presidentes que son analfabetas funcionales. Y los estamos convocando en esta múltiple opción, diciendo constantemente: leer libera neuronas. Leer ayuda a tener puntos de vista diferentes. Leer abre puertas en la cabeza. Leer educa sentimentalmente. Pero sí tiene un fenómeno subversivo. La lectura es en esencia un fenómeno subversivo. Te trae a los otros y te permite ver con ojos de otros. ¿Qué más subversivo que la visión con ojos de otros puede hoy existir? ¿No? Entonces, en ese sentido, este acto de magia, que haya 1000 personas aquí hoy en una conferencia y no se mueven, además no he visto que nadie se vaya, excepto una señora que traía un niño que obviamente traía ganas de mear el niño. No se ha ido nadie de aquí y seguimos. Tiene una lógica, compañeros. Llegamos al final de un capítulo más aquí en Estación Norte. Muchísimas gracias por su sintonía. A nombre de todo el equipo de producción que hace posible este programa, mi nombre es Noé Sánchez Navarro. Le agradezco su sintonía. Asómate a la cultura. Hasta la próxima.